El mundo está de luto porque falleció el Papa Francisco a los 88 años. El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, falleció el lunes 21 de abril de 2025 a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano. La causa oficial de su muerte fue un derrame cerebral que le provocó un coma y una insuficiencia cardíaca irreversible. El anuncio fue realizado por el cardenal Caden Farrow, camarlengo de la Iglesia, aproximadamente 2 horas después del deceso. Francisco había participado el día anterior en la misa de Pascua, donde se le vio visiblemente debilitado. Elegido en 2013, Francisco fue el primer papa latinoamericano y también el primer jesuita en ocupar el pontificado. Su legado estuvo marcado por la humildad, el acercamiento a los más pobres, la reforma de la curia romana y un fuerte compromiso con causas sociales, migratorias y medioambientales. Según su testamento, fechado en junio de 2022, el Papa solicitó un entierro sencillo, sin grandes decoraciones y con una única inscripción, Franciscus. Será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, uno de los lugares que más visitaba en oración desde el inicio de su pontificado. Francisco, el Papa del fin del mundo. En el corazón de Buenos Aires, un joven tímido y pensativo caminaba con paso firme hacia un destino que ni él mismo imaginaba. Era Jorge Mario Bergoglio. Nacido el 17 de diciembre de 1936, hijo de inmigrantes italianos, su vida cambiaría radicalmente tras una profunda experiencia espiritual a los 21 años. En 1969 fue ordenado sacerdote. Un momento sagrado, sencillo y silencioso, pero decisivo. Aquel día, el mundo recibió a un pastor con alma de padre, con mente de filósofo y con el corazón lleno de misericordia. Se formó en la compañía de Jesús, donde fue maestro, rector, guía espiritual. Vivió con austeridad, cocinaba su propia comida, viajaba en transporte público y se desvelaba por los pobres. En plena dictadura argentina, ocultó y salvó a perseguidos, a riesgo de su propia vida. No buscaba protagonismo, pero el mundo ya lo miraba. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar. Luego, arzobispo de Buenos Aires. Desde allí, recorrió villas, hospitales, cárceles. Celebraba misas en los barrios más olvidados y predicaba con el ejemplo. En 2001, fue creado cardenal por Juan Pablo II. Sin embargo, continuó tomando mate con los vecinos y usando el subte. El 13 de marzo de 2013, el mundo contenía el aliento. Tras la renuncia de Benedicto XVI, los cardenales lo eligieron como nuevo sucesor de Pedro. Apareció en el balcón de San Pedro, y fue llamado el Papa del fin del mundo. La expresión el Papa del fin del mundo fue dicha por el propio cardenal protodiácono Jan Louis Tauran al anunciar a Jorge Mario Bergoglio como nuevo pontífice el 13 de marzo de 2013, y retomada con humor por el mismo Papa. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Se refería a que él venía desde Argentina, el extremo sur del continente americano, una región geográficamente lejana a Roma y hasta entonces nunca representada en el papado. Él eligió llamarse Francisco. Y fue el primer papa jesuita, el primer latinoamericano, el primer Francisco. Su pontificado fue revolucionario. Sin perder la tradición, abrió las puertas del Evangelio con ternura. Abrazó a los descartados, dialogó con otras religiones, denunció la destrucción de la naturaleza con la encíclica Laudato Si y pidió una iglesia en salida que no tenga miedo de mancharse las manos. Visitó los rincones más sufrientes del mundo, campos de refugiados, zonas de guerra, cárceles, periferias. Predicó siempre con el testimonio y nunca desde el pedestal. Los años pasaron. Su cuerpo se fue debilitando, pero su espíritu no. Hasta el último día, predicó el Evangelio de la alegría, la paz y la justicia. En su última Pascua, se le vio frágil, sereno,
profundamente humano. El 21 de abril de 2025, a los 88 años, el Papa Francisco falleció en la Casa Santa Marta, víctima de un derrame cerebral. Murió como vivió, en humildad, en oración, rodeado de silencio. Francisco fue más que un papa. Fue un pastor. Fue un puente. Fue un llamado al amor radical. Su voz no se apaga, porque el eco de su ternura ya habita en millones de corazones. Recen por mí, fue su petición constante. Y hoy, el mundo entero reza, por él. El camino de Francisco. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco quiso ser un pastor en camino. No esperó que el mundo viniera a Roma. Fue él quien salió al encuentro. Durante más de una década recorrió 5 continentes, 60 países y tocó con su presencia cada herida de la humanidad. Estos son algunos de sus viajes por el mundo. Esta es la historia de su andar. Una peregrinación que unió pueblos, sanó corazones y mostró el rostro de una iglesia viva. 2013, primer viaje, Brasil. Tan solo 4 meses después de su elección, viajó a Río de Janeiro para la Jornada Mundial de la Juventud. Allí pronunció un mensaje que marcaría su pontificado. Hagan lío, un llamado a la acción, a la participación de los jóvenes en la vida de la Iglesia y del mundo. 2014, Tierra Santa y Corea del Sur. Visitó Jerusalén, Belén y Amán en una peregrinación de diálogo con judíos y musulmanes. En Corea del Sur, abrazó a una comunidad de fe pequeña pero ferviente y pidió la reconciliación entre las dos Coreas. 2015, Sri Lanka, Filipinas, Cuba y Estados Unidos. En Filipinas, congregó a más de 6 millones de personas en la misa más multitudinaria de la historia. En Estados Unidos, habló ante el Congreso y la ONU, pidiendo una economía al servicio del ser humano y no del capital. 2016, México. Aterrizó en el corazón del pueblo mexicano, desde Chiapas hasta Ciudad Juárez, y se postró con lágrimas ante la Virgen de Guadalupe. 2017, Egipto, Colombia y Myanmar. Visitó a comunidades cristianas perseguidas en Egipto y Myanmar. En Colombia, apoyó el proceso de paz tras décadas de conflicto armado. 2019, Abu Dhabi y Marruecos. Por primera vez en la historia, un papa pisó la península arábiga. Firmó un documento histórico sobre la fraternidad humana junto al gran imán de Al-Azhar, abriendo un nuevo capítulo en el diálogo interreligioso. 2021, Irak. En plena pandemia, y pese a los riesgos, fue a Irak. Allí, en las ruinas de Mosul y Ur, abrazó a una iglesia martirizada y llamó a la paz desde donde nació Abraham. Fue un viaje valiente, inolvidable. 2022, Canadá. En un gesto de profunda humildad, pidió perdón a los pueblos originarios por los abusos en internados católicos. Dijo, con vergüenza y dolor, estoy aquí para implorar perdón. 2023 a 2024, África, Asia y los últimos pasos. En África, visitó Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, clamando por el fin de la violencia. En Mongolia, saludó a una comunidad católica casi invisible, pero llena de fe. Su último gran viaje fue a Marsella, Francia, donde alzó su voz por los migrantes que mueren en el Mediterráneo. Más que un jefe de Estado, Francisco fue un peregrino. Con cada vuelo, cada encuentro, cada palabra, sembró puentes. Nunca buscó turismo diplomático. Fue allí donde dolía. Donde pocos querían mirar. Donde el mundo sangra. Su mapa no fue político, fue humano. Y así, el Papa Francisco escribió una nueva geografía para la Iglesia. Una geografía del corazón. Mostrar que el Evangelio sigue vivo y que Dios sigue caminando con su pueblo. El último adiós, la última bendición del Papa Francisco. Era domingo. Pascua. La ciudad eterna despertaba entre campanas y oraciones. Pero algo era distinto.
La plaza de San Pedro estaba llena y al mismo tiempo inmensamente callada. El mundo entero sabía que su pastor se debilitaba. El anciano pontífice, que tantas veces alzó su voz por los que no la tienen, ahora apenas podía hablar. Sin embargo, quiso estar allí. Una última vez. A las 12 del mediodía, como manda la tradición, se abrió el balcón central de la basílica. Y allí apareció. Frágil, muy delgado, en su silla de ruedas, envuelto en un blanco que parecía casi luz. Era Francesco. El hombre que vino del fin del mundo, para hablarle al corazón del mundo. No pronunció muchas palabras. Solo las necesarias. Su voz era apenas un susurro, pero cada sílaba parecía tallada en eternidad. Con una expresión de inmensa paz, levantó la mano temblorosa. Y trazó la señal de la cruz. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Como lo hizo tantas veces. Como si fuera la primera. Como si supiera que sería la última. No hubo discursos largos. No hubo gestos de fuerza. Solo hubo amor. Un silencio sagrado cubrió la plaza. No era el silencio del vacío. Era el silencio del alma que se inclina ante un padre que se despide. Francisco se volvió, lentamente. Miró por última vez el cielo de Roma. Y con un leve gesto, casi imperceptible, sonrió. Esa fue su despedida. Un pastor cansado, que entregó su vida hasta el último aliento. Una bendición que no se dijo con palabras, sino con toda una vida. Gracias, Santo Padre. Franciscus, 1936 a 2025. Ruega por nosotros.